Estoy luchando con la bufanda. Bueno, a ver. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Vamos a empezar con las miocarditis infecciosas. Vamos a empezar con el Chagas. Chagas que supongo ustedes estudiaron en microbiología. Se me ocurre que el doctor Laue les debe haber dado intensamente todo lo de Chagas, ¿no? Bueno, el mal de Chagas es producido por el Trypanosoma cruzi. Está en toda América Latina, aún incluyendo también el sur de Estados Unidos. Hay más de 7 millones de personas afectadas en toda América del Sur. La infección es transmitida por las vinchucas. Las vinchucas viven en los ranchos precarios, con techos de paja, paredes de adobe. El insecto, o sea, la vinchuca, pica durante la noche y al mismo tiempo que pica efectúa sus deyecciones. La picadura produce prurito y cuando el paciente se rasca, ahí el tripanosoma aprovecha e ingresa por el orificio de la picadura. Puede haber también contagio transplacentario, tanto en la fase aguda de la enfermedad como en la fase crónica de la enfermedad. La madre puede transmitir al feto a través de la placenta. Se han descrito algunos casos por leche materna, o sea, madre está infectada y que por la leche materna le transmite a los hijos la infección. Puede haber también Chagas por transfusiones, por accidentes de laboratorio en personas que manipulan vinchucas, y se han descrito muy pocos casos por alimentos contaminados en Brasil y en Venezuela por contaminación de jugos de frutas. Las manifestaciones clínicas, bueno, tenemos dos manifestaciones clínicas, lo que se llama el Chagas agudo y lo que se llama el Chagas crónico. El periodo agudo tiene un periodo de incubación de más o menos una semana. El paciente se presenta con escalofrío, fiebre, cefaleas, mialgias, anorexia y adenomegalias. Presenta lo que se llama el signo de Romaña, que es el tener un párpado muy hinchado, con adenomegalias y conjuntivas rojas. Luego adquiere un color morado. El signo de Romaña aparece cuando la picadura ha sido cercana a los ojos. Puede haber chagomas en zonas descubiertas del cuerpo donde ocurrió la picadura. Son chagomas nodulares de color anaranjado. Y durante el periodo agudo puede haber dos complicaciones graves. Una, que haga una miocarditis aguda con insuficiencia cardíaca, y otra, la aparición de una meningoencefalitis aguda, que es una meningoencefalitis a líquido claro con convulsiones, y puede llevar a la muerte en un 5 a un 10% de los casos. Ese es el Chagas agudo. Una vez que usted pasa el Chagas agudo, entra en una especie de periodo de latencia. Ese periodo de latencia puede durar años. Los tripanosomas se siguen reproduciendo en el cuerpo y finalmente llegamos al periodo de Chagas crónico. El periodo de Chagas crónico se cree que habría, por un lado, lesiones por acción directa del parásito, lesiones por daño de la microvasculatura, lesiones por daño inmunológico y lesiones por daño neural. Los órganos más afectados son el corazón, produce una insuficiencia cardíaca izquierda que evoluciona a una miocardiopatía dilatada.
El electro puede simular un infarto agudo de miocardio porque puede haber ondas Q. Es común que se formen trombos en las aurículas y en los ventrículos dilatados y puede haber aneurismas en la punta del corazón. Pueden tener bloqueo de rama derecha, bloqueo izquierdo y bloqueos AB de diferentes grados, aún bloqueo AB completo. Pueden presentar arritmias ventriculares con riesgo de muerte súbita. Además de la afectación cardíaca, el Chagas crónico puede afectar el aparato digestivo, afecta el esófago, produciendo un megaesófago, y afecta el colon, produciendo un megacolon, por destrucción de las neuronas de los plexos de Auerbach y Meissner. Los pacientes HIV positivos pueden tener un Chagas muy grave porque el tripanosoma puede diseminarse por todo el organismo, producir chagomas, sobre todo chagomas en el sistema nervioso central. Y lo mismo pasa cuando el paciente es un trasplantado. Si es serológicamente positivo para Chagas, cuando le dan la inmunosupresión del trasplante, se puede reactivar la enfermedad y matar al paciente. En la etapa aguda se puede hacer en fresco un extendido con hallazgo del Trypanosoma cruzi. En la etapa crónica ya no hay parásitos circulantes, se utilizan técnicas serológicas por hemoaglutinación, fijación de complemento e inmunofluorescencia. Sobre todo se usa la prueba de ELISA. Y se puede hacer PCR para Chagas. Las drogas se usan solamente para el tratamiento del Chagas agudo y se usan sobre todo en menores de 14 años. Son dos drogas que son el nifurtimox y el besnidazol. No se usan en pacientes añosos porque producen pacientes de más de 14 años porque son drogas mal toleradas y con muchos efectos adversos. O sea, solo se usan para las complicaciones agudas. Las complicaciones crónicas, lamentablemente, se manejan solo de manera asintomática. Ese es el Chagas, que es la miocarditis infecciosa más importante. Por supuesto, se las vamos a tomar. Después tenemos otras miocarditis infecciosas de causa parasitaria. Ahí tenemos la toxoplasmosis. La toxoplasmosis puede producir insuficiencia cardíaca, arritmias, pericarditis, ángora e infarto agudo de miocardio. Se confirma por serología para toxoplasma o PCR para toxoplasma. Se lo trata con sulfadiazida más pirimetamina o pirimetamina más clindamicina. Y se puede agregar al tratamiento corticoides. En África está la tripanosomiasis africana, transmitida por la mosca Tsetse tsetse, es el Trypanosoma rhodiense y el Trypanosoma gambiense. Pueden producir afección de pericardio, miocardio y endocardio, puede afectar las válvulas, el sistema de conducción, produce insuficiencia cardíaca, arritmias, trastornos de la conducción, cardiomegalia y puede llevarte a la muerte. Lamentablemente, las medicaciones con las que se trata el Trypanosoma rhodiense y el gambiense no hay en la Argentina. La cisticercosis se produce por comer carne de cerdo mal cocida con huevos de Taenia solium. El parásito produce arritmias y trastornos de conducción, puede afectar miocardio, endocardio y pericardio. Tienen una gran hipereosinofilia. Se confirman por PCR. Se los trata con albendazol, praziquantel y cirugía cardíaca. La triquinosis, producida por la Trichinella spiralis,
es un parásito que usted adquiere por comer carne contaminada, afecta al músculo esquelético y puede afectar el corazón produciendo una miocarditis eosinofílica. Estos pacientes tienen un edema facial y periorbitario, hemorragias en las conjuntivas y en las retinas y pueden tener fiebre. A nivel cardíaco pueden dar un cuadro anginoso, derrame pericárdico, arritmias ventriculares y muerte súbita. Se lo tratan con albendazol o mebendazol con corticoides durante 15 días. La hidatidosis, es muy raro que el quiste hidatídico vaya a parar al corazón, se los detecta por ecografía o por resonancia, puede producir arritmias, infarto, taponamiento, pericarditis, muerte súbita. Y la esquistosomiasis, son muy raros los casos de compromiso cardíaco por esquistosomiasis. Después tenemos otras miocarditis, ya no parasitarias. Ahí tenemos la miocarditis viral aguda. La miocarditis viral aguda se ha descrito por una serie de virus, por el virus Coxsackie, A y B, por el virus ECO, por la poliomielitis, el virus de la gripe, el adenovirus y la rubeola. Puede producir una miocardiopatía dilatada aguda, una miocarditis aguda, viral, en la que se cree que participan mecanismos del propio virus y la respuesta inmunológica. Esa miocarditis aguda puede ser mucho más grave en los niños. Se puede confirmar con serología o con PCR. Y se puede morir por la falla de bomba o se puede morir por arritmias ventriculares graves. La mayoría de los casos se curan en 6 meses, pero hay un 10% de los casos que pueden evolucionar a una forma subaguda o a una forma crónica con insuficiencia cardíaca o miocardiopatía dilatada. Esas son las miocarditis virales. De hecho, ustedes van a ver que pacientes que en un consultorio de cardiología se le hace diagnóstico de miocardiopatía dilatada, a veces usted lo empieza a interrogar y no le encuentra ninguna causa de insuficiencia cardíaca. El paciente no es hipertenso, no tiene valvulopatía, no tuvo infarto, no tuvo chaga, y usted dice, pero ¿por qué tiene este tipo una miocardiopatía? Y fue una miocarditis viral, una miocarditis viral. Las más comunes son por Coxsackie y por ECO. Después se ha descrito una miocarditis por HIV. Puede ser producida por el propio virus HIV, puede ser producida por gérmenes oportunistas, por ejemplo, Coxsackie, Epstein-Barr, citomegalo, toxoplasma, criptococo, Mycobacterium avium. Puede ser por presencia de anticuerpos anti-alfa-miosina, puede ser por déficit de selenio, por toxicidad de algunas drogas que se usan para el tratamiento del SIDA, y por pericarditis tuberculosa o pericarditis por Mycobacterium avium. Bueno, por supuesto, en el caso de que sea por HIV, usted le va a dar el tratamiento para el virus HIV. Se ha descrito una miocarditis diftérica por la bacteria de la difteria, el Corynebacterium diphtheriae. La miocarditis se produce por la toxina diftérica que fabrica el germen. La toxina produce insuficiencia cardíaca y trastornos de la conducción. Y después en Estados Unidos y en Europa se ha descrito lo que se llama la miocarditis de Lyme. La miocarditis de Lyme es producida por una borrelia, la borrelia Wood-Godfrey. Es una borrelia transmitida por picadura de garrapatas
Y en el 10% de los casos puede dar compromiso cardíaco con bloqueo AB e insuficiencia cardíaca leve. Esa sería entonces la miocarditis de Lyme. O sea, hemos tenido miocarditis chagásica, miocarditis por otros parásitos, toxoplasma, cisticercosis, triquinela y miocarditis virales por enfermedad de Lyme, diftérica y del HIV. Esas son todas las miocarditis que hay infecciosas. Esas son las miocarditis infecciosas. Después tenemos lo que se llaman las miocarditis autoinmunes. Acá en las miocarditis autoinmunes lo que ocurre es que hay una respuesta inmunológica exagerada frente a un germen o como consecuencia de una enfermedad autoinmune, y entonces eso va a provocar una inflamación del miocardio con insuficiencia cardíaca que evoluciona a la miocardiopatía dilatada. Se ha descrita asociado a virosis. Se cree que cuando usted tiene una infección viral, la afectación cardíaca no es solo por el virus, sino también es por la respuesta inmune. Se ha descrito por micobacterias, pero esta la de micobacterias habría que sacarla porque entonces ya no sería, es por micobacterias, pero por anticuerpos generados contra la micobacteria, no por la micobacteria. El Mycoplasma pneumoniae es muy raro, 1% de los casos. Puede producir miocarditis, pericarditis, shock cardiogénico, arritmias ventriculares asociado a una hepatitis inmune. El cuadro es muy grave, tiene una mortalidad más o menos del 50%. Se ha descrito por criptococo, por lupus, por enfermedad de Sjögren, por vasculitis, por polimiositis, y después se ha descrito las miocarditis eosinofílicas del síndrome hipereosinófilo, la miocarditis eosinofílica pura solo del corazón y las miocarditis de células gigantes. Esas son todas las causas de miocarditis inmunes. Se pueden presentar con muerte súbita por arritmias, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Pueden evolucionar a una fibrosis con insuficiencia cardíaca y miocardiopatía dilatada, y como suelen ser pacientes jóvenes, terminan requiriendo trasplantes. Se le puede pedir a estos pacientes la biopsia endomiocárdica para ver si hay infiltrados eosinófilos, infiltrados de células gigantes, infiltrados de linfocitos crónicos o agudos. Se puede pedir resonancia magnética cardíaca, anticuerpos para el lupus, Sjögren o polimiositis, serología para micoplasma y PCR para los virus. Se los trata con corticoides, inmunosupresores, gamma globulinas a dosis elevadas, plasmaféresis, y por supuesto se van a tratar cada una de las complicaciones cardiológicas que vayan apareciendo. Yo he visto, por ejemplo, por micoplasma, he visto por lupus, he visto por vasculitis, por polimiositis, o sea que he visto esto, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos ahora al capítulo de las miocardiopatías. Bueno, son miocardiopatías, patologías que no son producidas ni por causa inmunológica, ni por parásitos, ni por virus, ni por otros gérmenes. O sea, no son miocarditis. Y tampoco es una cardiopatía isquémica. Entonces, el miocardio está enfermo, pero por otras enfermedades. Se pueden presentar como miocardiopatía dilatada,
Se pueden presentar como miocardiopatía dilatada o miocardiopatía restrictiva. Y luego hay un grupo de cuadros raros que se conocen con el nombre de fibrosis miocárdicas. Fibrosis miocárdicas, no endocárdicas, miocárdicas. ¿Cuáles serían las causas de esto? Bueno, tenemos una causa muy común, la miocardiopatía por alcoholismo. El alcohol es un tremendo tóxico del músculo, tanto del músculo esquelético como del músculo cardíaco. Produce mucha toxicidad cardíaca y produce una miocardiopatía dilatada. El paciente va a tener una insuficiencia cardíaca izquierda, que luego se hace una insuficiencia cardíaca global. Esto era lo que tenía Maradona. Maradona tenía una miocardiopatía por alcohol y muchas veces se asocia a la que sigue, que es la miocardiopatía por cocaína. Maradona consumía alcohol y cocaína, entonces tenía una miocardiopatía por alcohol y cocaína. ¿Qué puede producir la cocaína en el corazón? Bueno, puede producir hipertensión arterial, mayor riesgo trombótico, entonces hay riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular, como pasó con Cerati, arritmias ventriculares con riesgo de muerte súbita, infarto agudo de miocardio, puede dar cuadros parecidos al Takotsubo, y después tiene una serie de problemas crónicos, por ejemplo, miocardiopatía dilatada, hipertrofia de ventrículo izquierdo con ángulo y arritmias, aumento de la progresión de las lesiones ateroscleróticas coronarias, mayor riesgo de ACV, mayor riesgo de disección de carótida y de coronarias, bloqueos cardíacos tipo móvil bradicardia y vasoconstricción mesentérica con perforación del intestino delgado o del intestino grueso. Todo eso puede producir la cocaína. Podríamos agregar acá colitis isquémica. Es un cuadro que vamos a estudiar cuando estudiemos el aparato digestivo. Después tenemos la miocardiopatía periparto. Esta aparece el último mes del embarazo o hasta los 5 meses después del parto. Ocurre en 1 de cada 3.000 nacimientos. En general son madres mayores de 30 años, muchas veces multíparas, con embarazos gemelares, pueden haber tenido toxemia gravídica y es más común en mujeres de raza negra. Puede tener un curso fulminante, produciendo una insuficiencia cardíaca izquierda aguda y aún una insuficiencia cardíaca izquierda descompensada. El 50% mejora luego de unos meses, pero el otro 50% evoluciona en forma irremediable a una miocardiopatía dilatada e irreversible y va a requerir trasplante cardíaco. No se sabe por qué se produce. ¿No? Hay distintas hipótesis, pero no se sabe todavía bien por qué se produce. La miocardiopatía por antraciclinas se han descrito sobre todo por doxorubicina y adriamicina. Son drogas que se usan para el tratamiento de las leucemias, producen toxicidad grave miocárdica, pueden producir insuficiencia cardíaca. Así que si aparece la insuficiencia cardíaca hay que suspender inmediatamente la administración de la droga. La sarcoidosis no es muy común, la sarcoidosis cardíaca, pero cuando ocurre es gravísima.
Puede producir aneurismas ventriculares, puede simular un infarto, puede producir bloqueos AB, bloqueos de rama, puede provocar arritmias ventriculares con muerte súbita, insuficiencia cardíaca descompensada. Se confirma con una biopsia endomiocárdica y lo bueno es que se curan con corticoides y si no responde a los corticoides, con inmunosupresores. Pues tenemos la miocardiopatía por amiloidosis. Puede ser una miocardiopatía dilatada o puede ser una miocardiopatía restrictiva. La restrictiva se presenta como insuficiencia cardíaca diastólica, la dilatada como insuficiencia cardíaca congestiva. Se asocia a hipotensión ortostática. Pueden tener trastornos de la conducción, arritmias ventriculares, muerte súbita. El electro puede simular un infarto, puede haber derrame pericárdico. El diagnóstico se hace por biopsia de la grasa abdominal, teñida con la técnica de rojo Congo, que demuestra la presencia de sustancia amiloide. Se puede hacer también biopsia de encía, de médula ósea, de hígado, renal o aún biopsia de miocardio. Pues tenemos la miocardiopatía por hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad de la sangre donde el paciente tiene exceso de hierro, pero a pesar de tener exceso de hierro, continúa absorbiendo hierro a nivel intestinal. Ese hierro se deposita en el páncreas, el paciente se vuelve diabético, en la hipófisis, produce impotencia, se deposita en las articulaciones, y lo más grave que produce depósitos en el hígado con cirrosis y depósito en el corazón con insuficiencia cardíaca. Tiene tratamiento, se lo trata con flebotomía, sacándole sangre todas las semanas, y se lo trata con quelantes del hierro. Hay una miocardiopatía carcinoide producida por el síndrome carcinoide tumoral que produce fibrosis, sobre todo de la válvula pulmonar y de la válvula tricuspidia. Puede dar fibrosis del endocardio y de la superior arteria pulmonar y seno coronario. Se ha descrito una miocardiopatía por acromegalia. Los pacientes con acromegalia tienen corazones gigantescos, tienen insuficiencia cardíaca, arritmias, pueden tener muerte súbita, la mitad tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, anomalías del ST y de la onda T. Puede haber miocardiopatías por medicamentos, por ejemplo, cloroquina, ciclofosfamida, litio, paracetamol. Hay una miocardiopatía del feocromocitoma, por la liberación de grandes cantidades de catecolaminas a la circulación. Y nos queda la última, que es la miocardiopatía no compactada. Esta es una enfermedad nueva, fue descrita hace poquitos años. Es una enfermedad autosómica y dominante, genética. El miocardio de estos pacientes está dividido como en dos capas. Tiene una capita delgada en el epicardio con una compactación normal y otra parte de miocardio que no está bien compactada, que se ve engrosada y con trabéculas prominentes. Afecta la zona lateral, apical e inferior del ventrículo izquierdo. Se presentan con insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, arritmias y muerte súbita. El diagnóstico se confirma con el ecocardiograma y con la resonancia magnética. Bueno, esas son las principales miocardiopatías que yo quiero que ustedes sepan. Son las más comunes.
Las fibrosis endomiocárdicas son muy raras, son realmente cuadros muy, muy raros. Entonces yo le puedo hacer una pregunta donde le puedo decir nombre al menos 10 miocardiopatías y explíqueme las características de 5 de ellas. Usted tiene que saber que hay miocardiopatías y cuáles son las miocardiopatías que puede tener un paciente. Bueno, muy bien. Entonces vimos todas las miocardiopatías, vimos todas las miocarditis infecciosas y vimos las miocarditis inmunes. Nos quedaría hablar de una miocardiopatía que es la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad genética. Esto es muy importante porque yo lo pregunto, miocardiopatía hipertrófica, en los exámenes y me contestan cualquier pavada siempre. Es una enfermedad genética y es autosómica y dominante. Y tiene una hipertrofia del ventrículo, pero es una hipertrofia de ventrículo peculiar. ¿Por qué es peculiar? Es peculiar porque es una hipertrofia segmentaria y asimétrica. Segmentaria y asimétrica. De hecho, cuando yo estudiaba en la facultad se llamaba miocardiopatía septal asimétrica. Miocardiopatía septal asimétrica. A mí me gustaba más ese nombre porque ustedes recordando el nombre recordaba cómo eran las lesiones. ¿Qué es lo que se hipertrofia? Se hipertrofia sobre todo el tabique interventricular y se hipertrofia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Estas zonas de hipertrofia actúan como focos arritmogénicos. Pueden tener arritmias, sobre todo arritmias ventriculares, y pueden tener muerte súbita, sobre todo durante el ejercicio. ¿Se acuerdan que yo les decía al mediodía que usted tiene un paciente con miocardiopatía hipertrófica y usted le dice, ¿y su papá de qué murió? De muerte súbita, y su tío de muerte súbita, y su hermano de muerte súbita, y su otro hermano de muerte súbita, y su otro tío de muerte súbita, y su abuelo de muerte súbita? Usted tiene que abrir los ojos así y decir, algo tiene. Este señor tiene una miocardiopatía hipertrófica, o tiene un síndrome de Brugada, tiene alguna cosa rara que hace que todos se mueran de muerte súbita. Es una de las causas más comunes de muerte súbita en menores de 35 años y en atletas. Y en atletas. A veces, como causa de muerte, se ha comunicado también bloqueo AV completo, asistolia cardíaca, infarto agudo de miocardio y taquicardia paroxística supraventricular. Se han descrito más de 100 mutaciones en 7 genes de la Doctor, enfermedad. disculpe, ¿podría Sí, ir un poquito más lento que no alcanzo a tomar el apunte? ¿cómo no? Sí, no hay problema. Sí, sí, vamos más despacio. Volvemos. Miocardiopatía hipertrófica, enfermedad genética, autosómica dominante. Tiene una hipertrofia del ventrículo, pero es una hipertrofia peculiar porque no afecta todo el ventrículo. Afecta el septum y el tracto de salida del ventrículo hacia la aorta. Por eso se lo conoce como miocardiopatía obstructiva, porque obstruye la salida de la sangre del ventrículo. Se mueren de muerte súbita, esa muerte súbita puede ser por arritmias, pero también se ha descrito como causa de muerte bloqueo AV completo, asistolia, IAM y taquicardia supraventriculares.
Se han descrito 100 mutaciones en 7 genes implicados en la enfermedad. Y hay dos formas. Hay una forma que es la más común, que es la forma obstructiva, y en los últimos años se ha descrito lo que se llama la miocardiopatía hipertrófica de la punta del corazón, o miocardiopatía hipertrófica apical. Se conoce con el nombre de síndrome de Yamaguchi. Síndrome de Yamaguchi. Clínicamente pueden tener muerte súbita, insuficiencia diastólica, síncope por las arritmias, palpitaciones, pueden tener angor, y en general a veces cuando hacen ejercicio, en vez de ponerse hipertensos, tienen como una respuesta hipotensora ante el ejercicio. Esa respuesta hipotensora tendría que ver con que durante el ejercicio se produciría cierta isquemia miocárdica y eso sería un factor de mucho riesgo, mucho riesgo. Tienen muchas veces una historia familiar de muertes precoces, pueden tener episodios previos de paro cardíaco, muchos episodios sincopales o presincopales relacionados con el ejercicio. El diagnóstico se hace por el ecocardiograma y por el electrocardiograma. También se puede ver muy bien las lesiones en la resonancia magnética cardíaca. El tratamiento se los trata con beta bloqueantes, se los puede tratar con verapamilo oral. ¿Qué pasa si tienen una obstrucción muy severa del tracto de salida del ventrículo? Bueno, se puede hacer una cirugía del corazón y se le remueve toda una capa de tejido del septum. La operación tiene una mortalidad del 5% y mejora mucho la salida de la sangre a través del corazón. En los últimos años se puede hacer lo que se llama la ablación del septum, inyectándole en el septum etanol mediante un catéter de angioplastía. Si tienen cierto grado de insuficiencia mitral, se le puede colocar un clip en la válvula mitral. Si tienen episodios de fibrilación auricular, se les puede dar amiodarona. No tienen prohibido hacer ejercicios extenuantes y ejercicios competitivos. Hay que usar con mucha cautela vasodilatadores y diuréticos y se aconseja colocarles un cardiodefibrilador implantable. A veces hasta se llega al trasplante cardíaco. Esta es entonces la miocardiopatía hipertrófica. Siempre la tomamos en los exámenes porque es una miocardiopatía que si usted le hace un buen interrogatorio y un ecocardio, usted la puede diagnosticar y le evita al paciente la muerte súbita. Le evita al paciente la muerte súbita. Bueno, nos faltaría el Takotsubo, que ya hablamos del Takotsubo. Fácil de entender. De todas estas debe ser la más difícil. ¿Qué es la fiebre reumática? Lo primero que tenemos que decir es que la fiebre reumática es una enfermedad de la pobreza, de los países pobres, como nuestros pobres países latinoamericanos.
¿Por qué se produce? Se produce porque un nene chico, 6, 7, 8, 9, 10 años, se agarra una angina a estreptococo. Cuando a usted le duele la garganta, usted dice, tengo una angina, solo el 30% de las anginas son bacterianas, o sea, una de cada tres. Y dentro de ese uno cada tres, el germen más común es el estreptococo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Son chicos pobres, entonces se agarran la angina, pero no tienen plata para comprar antibióticos. Señores, así como ustedes lo escuchan, esta enfermedad se debe a que estos chicos no tienen 2.000, 3.000, 4.000 pesos para comprar una cajita de amoxicilina para curarse su angina de la boca, de la garganta. Entonces, como no tienen plata, la enfermedad hace su evolución natural. ¿Y cuál es la evolución natural? Se generan anticuerpos contra el estreptococo. Y esos anticuerpos matan al estreptococo en una semana. Por eso el cuadro no dura más de una semana, 10 días. Pero ¿qué pasa? Tenemos la mala leche que esos anticuerpos fabricados contra el estreptococo tienen una reacción cruzada contra antígenos del miocardio y del corazón en general. Y entonces ese chico va a desarrollar un cuadro clínico que se llama fiebre reumática. ¿Y cómo se presenta ese cuadro? Bueno, se llama fiebre reumática. El paciente va a tener fiebre, va a tener leucocitosis, eritro elevada. El paciente va a tener un compromiso de las grandes articulaciones. Le duelen los hombros, los codos, las caderas, las rodillas, los tobillos. Grandes articulaciones. Y tiene una característica. Es una artritis migratriz. Migratriz quiere decir que empieza en el hombro y después le duele la cadera y después le duele la rodilla. O sea, deja una articulación para atacar a otra. Es una artritis migratriz. Además de esa artritis migratriz, pueden tener afectación cardiológica. Produce una pancarditis. Pancarditis porque se afecta el endocardio de las válvulas. En el momento agudo puede producir soplos de insuficiencia valvular. Si afecta el miocardio, puede producir una miocarditis inmunológica, produciendo insuficiencia cardíaca. Y se puede afectar el pericardio, produciendo una pericarditis con líquido. Además pueden tener nódulos subcutáneos palpables en las superficies extensoras de los brazos. Pueden tener un eritema en el tronco que se llama eritema marginado. Pueden tener un bloqueo AB de primer grado. Y una minoría puede tener compromiso neurológico. El compromiso neurológico produce movimientos anormales, lo que se conoce con el nombre de corea. Es una corea que dura
6 meses a 1 año y luego remite. Entonces, este es el cuadro clínico de la fiebre reumática. Para recordarlo, vino un señor que se llamaba Jones y dijo, hay criterios mayores y criterios menores de Jones. Criterios mayores son la artritis migratriz, la pancarditis, el eritema marginado, los nódulos subcutáneos, son todos, y la corea, son todos criterios mayores de Jones. Después están los criterios menores, que son el PR prolongado, bloqueo de primer grado, la fiebre, las artralgias, la eritro elevada. Cuando usted tiene un paciente con una carditis reumática, el tratamiento es un tratamiento en el que se usan corticoides a dosis bajas. En general se usan 20 miligramos de meprednisona. Con eso usted desinflama el miocardio, el endocardio y el pericardio, mejoran los síntomas articulares, descienden los leucocitos y mejora la eritro. ¿Cuánto tiempo lo tiene que dejar en tratamiento? Más o menos se trata durante 8 meses. Ahora bien, hasta acá todo bien. Hasta acá sería una enfermedad que la estudiarían en pediatría, no en clínica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como son chicos chiquitos y van al colegio, estos chicos están en contacto con otros chicos. Como están en contacto con otros chicos, pueden nuevamente entrar en contacto con el estreptococo. Y cada vez que entran en contacto con el estreptococo, pueden hacer una reactivación de la enfermedad. Y por esa reactivación de la enfermedad, van a otra vez a hacer todo el cuadro clínico que yo les describí. Entonces, para evitarlo, a alguien se le ocurrió decir, bueno, tenemos que evitar que hagan nuevas infecciones con estreptococo. Para eso hay que hacer una profilaxis. Y la profilaxis se hace hasta los 21 años. ¿Cómo se hace la profilaxis? Cada 21 días tiene que recibir una ampolla intramuscular de penicilina benzatínica. Son ampollas de 1.200.000 unidades por vía intramuscular. Y esa penicilina evita que vos te agarres estreptococo. Si el paciente llega a ser alérgico a la penicilina, tiene que tomar claritromicina todos los días de su vida para evitar las infecciones por estreptococo. Eso hasta los 21 años. ¿Por qué hasta los 21 años? Porque se cree que a los 21 años disminuye ya mucho la producción de anticuerpos porque ya estuvo tantas veces en contacto con el bicho que entonces ya no es necesario prolongar. Pero si es una persona que trabaja con chicos, por ejemplo una maestra jardinera, como ahí va a tener mucho contacto con el estreptococo, algunos la siguen hasta los 30 años. Entonces, ¿qué Doctor, le... disculpe, una Sí, consulta. ¿Hasta qué edad sería de la niñez? O sea, ¿hasta qué edad aproximadamente puede un chiquito tener fiebre reumática? O y sea, puede hasta los 14, 15, hasta los 16 años 14. puede tener. Ok, gracias. El otro tema de esta enfermedad es que esas válvulas
que se afectaron por la carditis reumática aguda y que hacían soplos de insuficiencia, con el correr de los años se fibrosan. Y entonces son los adultos que tenemos nosotros con estenosis mitral, con estenosis aórtica, con estenosis tricuspidia, de causa reumática. Entonces, fíjese qué extraordinario. Por no gastar 4.000 pesos en una cajita de antibióticos, después gastamos 40.000 dólares para cambiarle la válvula mitral o la válvula aórtica o la válvula tricuspidia. Eso demuestra la estupidez de los países subdesarrollados, ¿no? Donde por no proteger adecuadamente a un chiquito, usted a los 35 años le tiene que hacer un reemplazo de válvula que sale miles de dólares. Esa es la verdad de la milanesa. ¿Qué cosas le puedo preguntar a usted yo de fiebre reumática? Le puedo preguntar los criterios de Jones, mayores y menores. Le puedo preguntar el cuadro clínico de la fiebre reumática aguda. Le puedo preguntar cómo se hace la profilaxis, si el paciente es común o si es alérgico a la penicilina. Le puedo preguntar cómo se trata la carditis reumática. La carditis reumática se trata con corticoides durante más o menos 8 meses. ¿Cada cuánto el corticoide, doctor? Los 20 Todos, miligramos. todos los ¿Es, días. es una vez por día solamente? Una vez por día, todos los días a la mañana. Perfecto. Con Y eso, aspirina también, ¿no? con eso. ¿Cómo? Y aspirina. Antiguamente se trataba con dosis altas de aspirina, pero se vio que es más eficaz tratarla con corticoides que con aspirina. Yo te diría que lo de la aspirina era de mi época. Cuando yo me recibí, ahí se daba aspirina. Ahora se usa mucho más directamente corticoide. ¿Por qué? Y porque el corticoide tiene un efecto inmunodepresor. Entonces, actúa directamente disminuyendo la cantidad de anticuerpos. Es una acción mucho más fisiológica que la de la aspirina. ¿Mm? La aspirina servía para que no tuviera dolores articulares y esas cosas, pero no te protegía contra los anticuerpos, tanto como el corticoide. ¿Mm? Entonces, Profe, sí, el tratamiento con corticoides se hace en el niño que está teniendo la artritis migratriz y todo sí, eso. en el niño que puede llegar hasta tener 16 años con él. Porque yo te dije que cada vez que se reinfecta con, o sea, pues suponete que el primer episodio fue a los 6 años. Vos le das corticoide, a los 8 meses le suspendés los corticoides y superó ese episodio. Pero si vos no le haces profilaxis, a los 10 otra vez se agarra el estreptococo, otra vez hace el ataque. Si vos no se lo tratas a los 12, otra vez se agarró el estreptococo, otra vez hace el ataque. A los 14, ¿se entiende? Entonces, vos le pones la profilaxis ¿para qué? Para que no vuelva a repetir, porque en cada uno de esos episodios puede atacar el corazón, puede atacar más válvulas, puede atacar más articulaciones. Entonces, vos lo que tenés que evitar es que la enfermedad no recidive. ¿Mm? Profe, pero ¿cómo se maneja con la resistencia antibiótica en este caso? No, se vio que no hay gran resistencia antibiótica al estreptococo, es un bicho muy, yo siempre digo, yo no sé qué edad tenías vos, cuando yo era chico había un programa de una perrita muy buena que se llamaba Lassie, y Lassie era buenísima, una collie muy buena. Entonces nosotros decimos que el estreptococo es más bueno que Lassie, en el sentido de que es un bicho que lo matás fácilmente con antibióticos. Rara vez hay estreptococos resistentes que requieren vancomicina, pero es raro. En general, la mayoría de los estreptococos, con poquito antibiótico lo matás. O sea, es un bicho jodido, pero que
es como la Escherichia coli. La Escherichia coli también, ¿viste? Es un gram negativo, pero es un gram negativo que lo mata fácilmente. No es una pseudomonas, por ejemplo, no es un estafilococo. ¿Se entiende? Así que no hay en general problemas de resistencia porque vos hagas la profilaxis. Entendí, gracias, profe. Doctor, ¿y cómo elijo yo a la persona, al paciente que le tengo que hacer la profilaxis? ¿Es porque tiene anginas a repetición? No, no, no. Es porque tuvo un brote de fiebre reumática. O sea, Aquel, tengo que... claro, el tipo puede tener angina y jamás tener fiebre reumática. Sí, Pero estamos hablando de un chico que tuvo angina, que no se la trataron, no le dieron antibiótico y hace una fiebre reumática. Ese que hace la fiebre reumática, lo tratás con corticoides. Cuando termina el cuadro agudo, vos para evitar que vuelva a ser otra infección y otra infección, a ese le das me la pongo la... profilaxis. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Profe, una, es un lindo tema. Si lo aprenden bien ahora, mejor, porque este tema lo van a ver de nuevo con nosotros el año que viene en reumato. Pero bueno, si ya lo saben ahora, mucho mejor, ya lo tienen claro. O sea, la importancia cardiológica que tiene es que produce pancarditis en el momento agudo y la cronicidad produce estenosis valvular. Entonces la estenosis mitral, la estenosis aórtica, la estenosis tricuspidia, que hemos estudiado al comienzo del módulo de cardio, ¿se acuerdan que decíamos que las causas más comunes eran las causas reumáticas? Bueno, ahora entiende usted qué decíamos por la causa reumática, era esto, la fiebre reumática de los chicos. Y de vuelta le vuelvo a decir, por no gastar en una cajita de amoxicilina, usted a los 30 años tiene que reemplazarle la válvula mitral, cual es un disparate, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la incidencia de fiebre reumática es 0, porque en general todo el mundo tiene los medios para comprarse un antibiótico. O sea, la probabilidad de que un chico con una fiebre reumática es muy baja. En cambio, usted va a México y en México tiene una incidencia altísima de valvulopatías por fiebre reumática. Y lo mismo debe pasar en el interior de la Argentina o en el interior de Brasil. Por supuesto, quizá en Río de Janeiro, en San Pablo, en Buenos Aires, no. Ahí la gente tiene más recursos y puede comprar el antibiótico. Pero la gente que vive, no sé, en Formosa, o la gente que vive en el interior de Brasil, más interior, seguramente deben tener una incidencia de fiebre reumática importante. Yo cuando era estudiante, vi un par de veces fiebre reumática. En los últimos años no he visto. Pero bueno, uno está acá en una ciudad grande con más recursos económicos y entonces es probable que acá es más raro, salvo que sea un nene muy indigente, muy de la calle, sin recursos, que te haga la fiebre reumática. Bueno, ¿quedó claro esto? Sí, profe. sí, profe. Nos faltaba el taco Totsubo. El taco Totsubo me parece que está en este mismo libro. A ver, lo estoy buscando. A ver si está acá. No, debe estar en el otro tomo. Debe estar acá. No, está en el de cardiopatía isquémica y arritmias. Sí, ahí, sí, ahí lo estoy buscando. Capítulo 9, doc. Sí, síndrome de Tako-Totsubo. ¿Qué es el Tako-Totsubo? Es un paciente que tiene en forma súbita, un cuadro clínico que puede presentarse con insuficiencia cardíaca izquierda o con infarto o con arritmia ventricular seguida de muerte.
Lo llamativo es que usted a estos pacientes que pueden tener un infarto, usted le estudia las coronarias y tienen coronarias sanas. Entonces la pregunta es, ¿por qué se produce el Takotsubo? A nivel popular, los pueblos son sabios. La gente del pueblo que dice, le dieron la mala noticia y se le rompió el corazón. La gente es sabia. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá el desencadenante del Takotsubo es un desencadenante emocional. Puede ser que a usted le dieron una noticia terrible, que le pasó algo terrible, o que fue objeto de un secuestro, o de un robo, o de una violación. Y entonces esa persona hace una descarga masiva de catecolaminas. Esa descarga masiva de catecolaminas produce una severa vasoconstricción coronaria. Esa vasoconstricción coronaria afecta al miocardio, que queda como un miocardio isquémico, un miocardio atontado, y se producen arritmias por la gran carga de catecolaminas. Se ha descrito también que puede haber cuadros parecidos por feocromocitomas o secundarios ACV, donde en el ACV se libera una gran cantidad de catecolaminas a la circulación. Es más común en pacientes con cuadros de ansiedad de base. Clínicamente ya dijimos que se puede presentar con angor, disnea, síncope, shock, taquiarritmias, bradiarritmias. Pueden formarse trombos en la punta del corazón. Puede haber cierta obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pueden presentarse con insuficiencia cardíaca izquierda y edema agudo de pulmón. En el electro puede haber un electro que simula un infarto, supra-ST, con ondas Q. Puede haber un leve aumento de la troponina. El ecocardiograma tiene una lesión muy típica, que es la dilatación de la punta del ventrículo izquierdo, con una aquinesia o disquinesia de la punta. La fracción de eyección está disminuida, es menor del 50%. En 15% de los casos hay una obstrucción transitoria de la salida del ventrículo izquierdo. Si usted le hace una coronariografía, las coronarias son normales. Si le hace una resonancia magnética, lo que va a ver es edema en el miocardio. El tratamiento es un tratamiento sintomático. Le trata la insuficiencia cardíaca izquierda, le va a tratar el shock, si es que hay shock. Si hay trombos adentro del ventrículo, se lo anticoagula. Y se le puede dar beta bloqueantes. Y a veces el cuadro puede recidivar. Personas predispuestas puede hacer recidiva. La mortalidad es del 8% y el miocardio se recupera totalmente en un mes. Yo en uno de los exámenes, no sé si en estos que hice, pero en algún momento pregunté, ¿qué mortalidad tiene el Takotsubo? Me dijeron el 80%. No, se muere el 8%. No se muere el 80%, el 8%. De cada 100 se mueren 8. Les voy a contar dos casos. Dos casos y con esto terminamos. Tenía un paciente psicoanalítico que era un gran periodista. Era un productor periodístico, pero de programas muy importantes. Había trabajado con Nelson Castro, con Víctor Hugo Morales, con este hombre Morales Solá. Se había trabajado con gente muy, muy importante, un tipo muy reconocido en su trabajo, muy reconocido. Murió muy joven, murió de 53 años. Yo lo apreciaba mucho, era un muy buen tipo. Bueno, el tipo un día sale de la casa, él vivía en Villa del Parque, para un auto, se bajan dos tipos, le ponen un
un revólver en la espalda, le dicen subí al auto. Lo secuestran. Entonces, cuando está dentro del auto secuestrado, eran 4 chorros, él les dice, miren muchachos, yo no tengo ningún problema de quedarme acá con ustedes, pero yo les quiero aclarar esto. Yo trabajo con Nelson Castro, con Morales Solá. Dentro de media hora a ustedes lo va a estar buscando toda la policía de la capital, porque esto va a salir por todos los medios. En media hora todo el mundo lo va a estar buscando. Yo se los aviso de onda. Entonces, bueno, los chorros se quedan, se sorprenden, hablan entre ellos, lo llevan a una calle donde estaba la vía del tren, le dicen bajate. Él pensó que lo iban a matar, que le iban a tirar por la espalda. Se baja todo asustado, los chorros pegan la vuelta y se van. A él en ese momento le agarra un fuerte dolor de pecho. Una vecina abre justo la puerta, le dice, señor, ¿qué le pasa? Al que le dice, llame al SAME. Llame al SAME, le dice. Viene el SAME, lo llevan al hospital, se infartó. Le estudian las coronarias sanas. Hizo un Takotsubo Tsubo. Otro caso, yo tenía una novia cuando era chico, tendría 16, 17 años. A mi novia se le había muerto la madre. Se le había muerto la madre cuando ella tenía 12. Y un día le digo, ¿de qué se murió tu mamá? No, mi mamá tenía un cáncer de colon. Ah, mira, sí, entonces la operaron. Pero ella le dijo al cirujano que no le haga un ano contra natura porque ella no lo podía soportar, que eso no lo podía soportar. Bueno, parece que adentro del quirófano el tumor estaba más extenso de lo que el cirujano pensaba, le resacó el tumor y le hizo un ano contra natura. La mujer se despierta, se encuentra con el ano contra natura, hace una crisis con una violenta descarga de catecolamina, se infarta y se muere. Entonces yo con los años me di cuenta que lo que le pasó a la mamá de mi novia era un Takotsubo, porque era una mujer de 40 años. Entonces, esto existe, Takotsubo existe. Últimamente en las noticias uno lee, al viejito le entraron a robar y lo tenían atado en la silla y el viejito hizo un infarto y se murió. Eso es un Takotsubo. ¿Eh? Entonces sepan que este cuadro es un cuadro grave. Por suerte la mortalidad es baja, un 8%, pero bueno, si le toca se murió, ¿eh? Como digo yo siempre, el 8%, si es el otro no hay problema, ahora si me toca a mí, sonamos, ¿no? Es el 8%. Bueno, con esto dimos todo cardio. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Estudien, aprovechen el día feriado, el 9 de julio, estudien. No vengan al examen sin dormir, porque es un examen que tienen que razonar. Si usted viene dormido, va a poner cualquier pavada. Tiene que estar despierto para dar el examen. Son 16 preguntas y los 10 electros. Me tiene que contestar de los 10 electros 5. Si no me contesta 5, tiene un 2. Y el resto del examen no se corrige. Ya está, tiene un 2. Si me contesta bien los electros, ahí le corregimos el examen. Por supuesto, tiene que aprobar el examen. Hay preguntas de todos los temas, todos. Valvulopatías, cardiopatías congénitas, tumores cardíacos, fibrilación auricular, ventricular, arritmia supraventricular, suficiencia cardíaca con fracción de eyección normal, con fracción de eyección baja, miocardiopatías, miocarditis inmune, miocarditis virales, Chagas, pericarditis con derrame, taponamiento cardíaco, IAM, coartación de la aorta, disección de la aorta, aneurisma de la aorta,
obstrucción venosa aguda, obstrucción arterial aguda. Hay preguntas de todos los temas. No hay 2 preguntas repetidas. Son 16 preguntas por 10, 160. 160 más 16 son 182 preguntas que hice, diferentes. 182 preguntas diferentes. Todas de todo el libro de cartas. Así que estudien, espero que les vaya bien. Sé que hay gente que tiene que dar pato y micro. La gente que tiene que dar pato y micro, creo que tiene que poner la prioridad en pato y micro, evidentemente, porque si no pierde un año. Entonces, me parece que cardio quizá lo tiene que dejar para el recuperatorio y poner la prioridad en aprobar pato y micro, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda. El día del examen vengan 15 minutos antes, lleguen temprano, ya guarden todas las cosas, dejen solo las lapiceras. Nadie me haga el examen con lápiz. No se puede hacer el examen con lápiz, el examen se hace con tinta. Por supuesto, lo vamos a corregir en las vacaciones, tranquilos, no nos vamos a estresar en las vacaciones. Si lo vamos a ir corrigiendo tranquilo, la idea seguramente es en agosto darle las notas. Cuando volvemos de las vacaciones ya tener las notas. ¿Tá? Ustedes tienen vacaciones, nosotros también. Esa es la Doctor, idea. disculpe, ¿son 10 electrocardiogramas y preguntas del teórico? ¿Cuántos son? ¿20 16. dijo? 16. 16. Ok, 16. ¿y tiempo tenemos de tiempo? Al mismo tiempo que siempre tiene, 2 horas y media. 2 horas. Ok, gracias. Empieza a 12:30, termina a 3 menos 10. Ok, gracias. Tiene tiempo de sobra, tiempo sobra. Si usted, salvo que usted sea muy lenta para trabajar, pero si no, el tiempo sobra. Acá la idea no es que usted le vaya mal por tiempo. Acá la idea es que le vaya mal porque usted no sabe. Así que este es el punto. Los electros, yo lo que aconsejo es que los electros no los deje para el final. Si los deja para último momento, bueno, lo va a contestar todo medio a la Bartola. Entonces, lo mejor es que conteste los electros al comienzo o en la mitad, que diga, bueno, contesté ya 10, 8 preguntas, ahora voy a hacer los electros. Cosa de que usted tenga tiempo de razonar los electros. Los electros son bien típicos, puede haber algún electro que tenga más de una patología, puede haber un electro normal, porque que haya un electro normal es un diagnóstico. Así que bueno, son 10, tiene que contestar 5. Estoy pidiendo que me conteste bien la mitad. Si usted no me contesta de 10, 5, quiere decir que no sabe electro. Evidentemente, si de las de 10 que tiene, me contesta 5, entonces creo que está todo a favor de ustedes. No le pido que de 10 me conteste 8. Si usted piensa que contestando la mitad de los pacientes se les murieron. Entonces, tenemos que tratar de que sobrevivan más de los que se mueren. Yo siempre digo eso, pues si no tengo que ir por la calle con una lista de que no me trate este médico, que no me trate este, que no me trate este, que no me trate este. Es una cuestión de seguro de vida lo mío. Que son ustedes los que me van a tratar a mí cuando tenga 90. Entonces, es una cuestión de Yo seguro no de vida. creo, doctor. Yo no creo. Los más Porque jovencitos por ahí sí. se va a ir a otro país usted. No, y yo ya tengo unos buenos años encima, no creo. No pareces tantos años. ¿Cuántos años tenés? Y 47. Mira, pareces menos. Yo te daba 37. Ah, bueno, gracias. Parecés tanto, no parecés 47. Bueno, mira, hemos tenido gente de 60 años que se recibió con nosotros. Tuvimos un muchacho que era contador, que siempre había querido ser médico y se recibió a los 60 años.
Ay, qué Está, lindo. está trabajando, de médico. Está trabajando en Fleming, de médico, porque él era el contador de Fleming. Ah, bien. Entonces, sigue siendo el contador de Fleming y labura unas horas como médico. Se entretiene laburando unas horas como médico. Así que, bueno, chicos, estudien, aprovechen el fin de semana, estudien bien duro, lean todos los temas y espero que les vaya bien. Cada pregunta puede tener, como siempre, más de una Sí. pregunta, ¿no? A veces hay una pregunta que tiene 2, 3 preguntas. O sea que no es que una pregunta es una preguntita nada más. Muchas veces en una pregunta hay 2 o 3 preguntas. Bueno, cualquier duda me dicen, me mandan un mail y me preguntan. ¿Está? Ok, Gracias, gracias, profe. doctor. La Buenas gente noches. del martes, la Gracias. gente del martes del doctor Calió va a dar el lunes a la 1. Y la gente del martes mía, como es 9 de julio, van a dar el miércoles a las 12:30. ¿Eh? Sí, evitamos el feriado. Bueno, nos vemos, chau.